Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de este curso de neoadyuvancia. Hoy tenemos, la verdad que para los mastólogos, uno de los mejores temas, obviamente, que es el tratamiento locorregional. Sabemos que la neoadyuvancia produce, uno de los objetivos es el desescalamiento del tratamiento quirúrgico, es decir, hacemos cirugías en menos, tanto en la mama como en la axila. Tenemos un montón de preguntas que le vamos a hacer al doctor Ignacio Maglin. El doctor Ignacio Maglin es médico, mastólogo, cirujano, y es el director de la unidad de mama del Hospital Universitario Austral. Él nos va a hablar acerca de qué tratamiento locorregional vamos a hacer en la paciente. ¿La vamos a operar? ¿No la vamos a operar? ¿Qué vamos a hacer con el ganglio? ¿Lo vamos a clipear? ¿No lo vamos a clipear? ¿Cuántos ganglios sacamos? ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar? ¿Es necesario hacer el vaciamiento axilar con micrometástasis o células tumorales aisladas? Etcétera, etcétera. Y la segunda clase va a estar dada por la doctora Luisa Rafailovici, que nos va a hablar acerca de la radioterapia post-neo. Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Noblía y demás organizadores del evento. Yo para ir rápido y no demorarme, ya empiezo a... ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Se ve? Cristina, ¿me estás viendo la pantalla mía? Sí, la vemos perfecto, Nacho. Y tranquilo porque tenés tiempo. Bueno, vamos Bueno. tranquilo. Bueno, nuevamente, ¿cómo les va a todos? Gracias por estar ahí. Pobres que me tienen que escuchar, pero bueno, es lo que hay. Y ahí arrancamos. La clase que me pidió la doctora Noblía este es el título, es un título muy largo, pero que yo lo resumo en, esperen que a ver si, ahí está, en la visión del mastólogo de lo que es hoy el tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama. Para empezar, permítanme hacer un repaso de las indicaciones clásicas. ¿Cuáles eran las indicaciones para nosotros, los mastólogos, de la neoadyuvancia? En su momento era, por supuesto, estos pacientes con estos carcinomas inflamatorios de inicio, que no eran quirúrgicas en ese momento. Las pacientes con carcinomas localmente avanzados, con tumores muy grandes que no hacían posible una cirugía y que con la quimioterapia queríamos llevarlas a una cirugía. O bien optimizar esas pacientes que quizás achicando un poco la lesión uno podía hacer una cirugía conservadora. Entonces, los esquemas en ese momento era, desde el momento del diagnóstico, si se tomaba la decisión de empezar con tratamiento neoadyuvante, empezaba la paciente, hacían una serie de ciclos de quimioterapia y ahí la opción era parar el tratamiento, hacer la cirugía, si era factible, y después completar la quimioterapia con los esquemas que restaba. Esto era algo común que hacíamos nosotros. Y por supuesto, si la paciente necesitaba radioterapia, que casi todas necesitaban radioterapia, después la radioterapia. Pero claro, en los últimos años empezamos a recibir información muy importante que empezó a cambiar las indicaciones y el conocimiento. Y el primero más importante fue saber el significado, entender el significado de la respuesta patológica completa a la quimioterapia. Algo que antes a nosotros, estoy hablando de 15, 20 años atrás, nosotros los cirujanos, mucho no lo teníamos en cuenta, mucho nos preocupaba. Pero hoy sabemos que es algo muy importante y ahora vamos a ver un poquito esto. Este es un trabajo, quizás el trabajo más importante, que ya tiene unos años, 2014, de un grupo, si ustedes ven a los actores ahí, muy importantes. La doctora Patricia Cortázar es la primera autora, pero si se fijan los autores, autores de distintos centros de mucha importancia. Y este trabajo, ahí está, este trabajo lo que demostró es que aquellas pacientes que luego de la quimioterapia neoadyuvante lograban una respuesta patológica completa, y llámese respuesta patológica completa a la desaparición de la lesión invasora, tanto en la mama como en los ganglios, no implica que haya desaparecido carcinoma in situ. Puede haber carcinoma ductal in situ remanente y con eso y todo es respuesta patológica completa. Y lo que ellos vieron es esto, que las pacientes que conseguían la respuesta patológica completa tenían mejores sobrevida, tanto libre de enfermedad como sobrevida global, de aquellas pacientes que no lo lograban.
Poco tiempo después, el doctor Seaman del MD Anderson publicó el Residual Cancer Burden, que es una clasificación muy importante, acá está, que ustedes ahí lo pueden ver en ese link que está debajo, lo pueden ver que se calcula esta clasificación. Y el RCB, que es algo que hoy se utiliza en casi todos los servicios de patología, trata de medir un poco esta respuesta patológica en la mama y en 4 grados, RCB 0, 1, 2 y 3. El RSV0 es cuando no hay lesión, cuando la respuesta patológica es completa, y RSV 1, 2 y 3 es la magnitud de la enfermedad remanente. La enfermedad remanente que, como otra publicación, también es importante saber si la respuesta patológica completa sea tanto en la mama como en los ganglios, que también es muy importante, y sabemos que aquellas pacientes con axila positiva, inclusive, que luego de la quimioterapia neoadyuvante tiene una respuesta importante, una respuesta completa, también son pacientes que van a tener mejor pronóstico que aquellas que no logran una respuesta patológica completa. Hoy, aquellas pacientes con tumores importantes que desaparecen con la quimioterapia, podemos creer que son aquellas pacientes que tienen chances realmente de curarse de su enfermedad. Pero claro, por otro lado están las pacientes que no logran la respuesta patológica completa, que tienen enfermedad remanente, como estas que ustedes ven acá en la parte de abajo del gráfico, que son las que el pronóstico no es tan bueno, y son el grupo de pacientes en las cuales hoy hace tiempo ya, y se está investigando mucho a ver qué se puede hacer para tratar de mejorar ese grupo de pacientes. Y hoy ya sabemos, por ejemplo, ya tenemos a través de estos trabajos, tanto en pacientes triples negativos con la capecitabine, como en la paciente HER2 y lesiones remanentes, el TDM1, y otros trabajos más, acá, como el olaparib en bracamutadas y otros más, ¿no? El neratinib, etcétera, que las pacientes con enfermedad remanente luego de la quimioterapia neoadyuvante se benefician con tratamientos de segundas líneas. Entonces, por eso también es muy importante otra información que estamos recibiendo hoy y que es importante saberla. ¿Cuáles de esas pacientes con tumores importantes, cuando las conocemos, van a tener una respuesta patológica completa? Buenísimo, nos ponemos contentos. Y las que no, tenemos algo para ofrecerles para tratar de mejorar su pronóstico. Ahí está. Entonces, hoy, ¿cuáles serían las indicaciones actuales del tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama? Bueno, nos importa saber la respuesta a la quimioterapia, como les decía, y claramente festejamos con nuestros pacientes ante la respuesta patológica completa. Nos permite identificar pacientes con la enfermedad residual. Hoy tenemos más herramientas y es un grupo en el cual también se está investigando mucho. Y nosotros, fundamentalmente cirujanos, queremos disminuir la extensión de los tratamientos locorregionales. Estamos más pendientes, quizás que años atrás, de la morbilidad de todo lo que estamos ofreciendo y aplicando a nuestros pacientes. Pero nada, esto ya creo que se ha comunicado, es algo que ya lo tenemos muy claro. Hoy el cáncer de mama se trabaja en equipos multidisciplinarios y quizá los esquemas de quimioterapia, esquemas de pacientes que entran a neoadyuvancia, más que nunca es necesario que sean tratados por equipos que trabajan juntos, ¿no? Y hablando ya teniendo en cuenta lo que es la clasificación molecular del cáncer de mama, sabemos claramente que esta respuesta patológica completa va a depender de la biología del tumor. Y hoy, fíjense en la línea negra más llena, son las pacientes con tumores HER2 positivos. En casi el 70%, el 60 al 70% de las pacientes se están logrando respuestas patológicas completas. La verdad que estamos viendo respuestas espectaculares con los nuevos esquemas de neoadyuvancia, de quimioterapia neoadyuvante en estas pacientes. La gris clarito son los pacientes triple negativos, donde la respuesta no es tan espectacular como el HER2 positivo, pero son muy importantes también. El porcentaje de pacientes que llegan a la respuesta patológica completa está entre el 50 y el 60%. Y la línea punteada, que son los tumores luminales, que acá la respuesta es mucho más moderada, la respuesta a la quimioterapia
como ya lo sabemos, en los tumores hormonosensibles es bastante más limitada. En algunos casos y de lesiones más proliferativas, la respuesta patológica puede llegar alrededor del 20%. Pero entonces con esto, y repasando un poco cómo eran las indicaciones actuales de la quimioterapia neoadyuvante, viéndola desde el punto de vista molecular, vemos que aquellas pacientes con tumores luminales, estamos pensando que el 20-22% va a poder llegar a una respuesta patológica completa, pero inclusive, si esas pacientes tienen enfermedad remanente, no es tan relevante como en los otros tipos moleculares. El descalamiento terapéutico, quirúrgico de estas pacientes, sí, pero dado que se logra en muy pocos casos, es poco frecuente, más que nada pensando en la mama, en quizás llevar a una paciente a hacer una cirugía conservadora. Pensar en desescalar el tratamiento quirúrgico en la axila de estas pacientes es difícil lograrlo. La respuesta patológica completa en la axila de pacientes con tumores luminales llega al 5%. Muy bajito. Sin embargo, por otro lado, perdón, en los pacientes con tumores HER2 positivos, fíjense que es totalmente distinto, ¿no es cierto? Lo que decíamos hace un ratito. La respuesta a la quimioterapia, la respuesta patológica completa puede llegar hasta el 70% de los casos. Claramente nos interesa saber si va a haber lesión residual. Hoy tenemos, y con estos trabajos y otros más, que nos han dado herramientas para ofrecerle a esas pacientes para mejorar su sobrevida. Y el intentar desescalar el tratamiento locorregional, claramente sí, tanto en la mama como con la axila. Algo muy similar también en los tumores triple negativos, que si bien la respuesta va a ser un poco menor, también tenemos herramientas, tratamientos y alternativas ante aquellas pacientes con enfermedad remanente, y también el desescalamiento en la mama y en la axila es algo que, vamos a ver en unos minutos, nos interesa mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son los estudios y las determinaciones iniciales que tenemos que tener ante pacientes candidatas a tratamientos neoadyuvantes? Cuando el examen físico y los estudios iniciales nos lo dicen. Hay alguien que está dibujando en la pantalla, no sé quién será, unas liñitas amarillas, pero bueno, a mí me parecieron. A estas pacientes le vamos a hacer una biopsia percutánea. Si nosotros ya de antemano creemos que es una paciente que va a tener que hacer neoadyuvancia, ya vamos adelantándonos y pidiéndonos que le pongan un clip al tumor, por lo menos. Vamos a necesitar que los informen el tipo tumoral, el grado, y los receptores hormonales, el HER2 y el Ki-67 claramente para poder tipificar al tumor. Si estamos ante una lesión triple negativa o HER2 positiva, con lesiones que son mayores de 2 centímetros, o axila positiva, que hoy serían, si se quiere, las indicaciones más clásicas. Después podemos charlar, discutir, hacer esto en tumores de menos de 2 centímetros, que sí, lo podemos discutir y se hace, pero lo clásico es tumores de 2 centímetros o con axila positiva. Estas son las pacientes que van a ingresar claramente y sin discusión a un protocolo de neoadyuvancia. ¿Qué pasa con las pacientes luminales, con pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 negativos? Bueno, esas pacientes, si vemos de antemano que no nos va a cambiar la conducta quirúrgica, el hecho de ofrecerles quimioterapia antes o no, no lo hacemos y va primero a cirugía y después si necesita quimioterapia se hará en forma adyuvante después de la cirugía. Ahora bien, si son tumores luminales que sí nos interesa por el tamaño del tumor y el volumen mamario, achicar un poco ese tumor para poder facilitar o hacer una cirugía conservadora, entonces sí, hablamos con la paciente y le ingresamos a un protocolo de neoadyuvancia. Protocolo que cada centro tiene su manera de trabajar, protocolizado los tratamientos. Nosotros a las pacientes le pedimos que realicen una resonancia magnética para poder tener bien medida la lesión en la mama, para poder saber si es una lesión multicéntrica, y porque hoy por hoy, vamos a ver en unos minutos, es el estudio que mejor nos va a mostrar la lesión en la mama. Si la paciente tiene axila positiva, bueno, podemos discutir la necesidad de punzar la axila para certificar la metástasis en ese ganglio, y si lo vamos a hacer, pedirle al patólogo, y eso es algo discutible, yo creo que hay que hacerlo, y nosotros creo que deberíamos hacerlo por el momento, es pedirle que le coloque un clip al ganglio que vamos a punzar. O un clip, o otra cosa que se hace, y hace mucho, es colocar carbón al ganglio. Nosotros utilizamos clip. Y por supuesto también que el clip del tumor de la mamá tenga un clip, porque como vemos, 70% de los casos de HER2 positivos, el tumor desaparece, y si no le hemos puesto un clip, después tenemos que saber dónde estaba y qué cirugía vamos a hacer.
Empieza la paciente el tratamiento, ya está en manos de los oncólogos, pero igual le pedimos que entre el segundo y el tercer ciclo venga a vernos, por más que los oncólogos la ven a la paciente, por más que los pacientes, ellos revisan a los pacientes, nosotros, mastólogos, pedimos a los pacientes que vengan, que nosotros queremos revisarla y ver que esté respondiendo claramente a la quimioterapia. Está claro, porque si esa paciente, después de 3, 4 ciclos, de 3 ciclos de quimioterapia, el tumor no respondió, el tumor no se ha movido, sigue estando igual, bueno, hay que discutir con los oncólogos, a ver qué estamos haciendo, si vamos a hacer un cambio en el tratamiento o la paciente pasa a cirugía. Bueno, terminada la quimioterapia neoadyuvante, lo que viene es evaluar qué pasó con la respuesta a este tratamiento. Y hoy sabemos que la respuesta del tumor a la quimioterapia, evaluada por examen físico y por imágenes, perdón, es bastante moderado lo que podemos llegar a obtener. De todos los estudios, como decíamos, la resonancia magnética es el que más se aproxima a la realidad. No obstante, y les muestro esta publicación del Micra Trial es un grupo holandés que está trabajando en esquemas y en protocolos de neoadyuvancia. Fíjense que ellos, una publicación de hace un par de años sobre 167 pacientes que habían terminado la quimioterapia, le hicieron resonancia. En aquellas pacientes que la resonancia mostraba que no quedaba más lesión, luego de la cirugía, vieron que esto era así en 59% de los casos. O sea, 59% de los casos se correlacionaba bien la resonancia magnética y con la respuesta patológica completa. Pero el 41% todavía había lesión residual. Y dándolo vuelta, 32 pacientes que la resonancia mostraba lesión residual, 72% efectivamente había lesión residual, pero un 28% esa imagen era un falso positivo de la resonancia y la paciente tenía una respuesta patológica completa. Te voy a mostrar algunos casos para que veamos de qué estamos hablando. Esta es una paciente tratada por nosotros hace poco. Fíjense esta imagen, se ve el tumor claramente. Y luego de la neoadyuvancia, ahí la flecha roja está mostrando esas pequeñas foquitos donde capta contraste y se sospechaba una lesión remanente. Sin embargo, eso no era lesión remanente, era lecho tumoral, y esta paciente había tenido una respuesta patológica completa. Otro tema importante es qué pasa con las microcalcificaciones remanentes. Fíjense, y es un tema que es difícil, pero bueno, fíjense, esta es una paciente que tiene una densidad, claramente una densidad llena de microcalcificaciones en la parte superior de su mama derecha. Luego de la quimioterapia neoadyuvante, la densidad cede bastante, pero persisten las microcalcificaciones. Esta paciente, dada la extensión de la enfermedad, fue sometida a una mastectomía, y lo que dijo la mastectomía es que ya no había más lesión, ni invasora ni carcinoma in situ, y que esas microcalcificaciones asentaban sobre el lecho tumoral, pero no sobre remanente tumoral. Esta fue una respuesta patológica completa, pero con microcalcificaciones remanentes. Otra paciente parecida, fíjense, de este lado la resonancia muestra esta densidad importante, y en la mama izquierda, cuadrante superior, llena de microcalcificaciones, un carcinoma HER2 positivo. Terminada la quimioterapia neoadyuvante, persisten las microcalcificaciones, la resonancia se aclara bastante, la paciente, dada la extensión de las microcalcificaciones, fue sometida a una mastectomía, que todavía es lo que tenemos que hacer, desafortunadamente para estas pacientes, dada la extensión de las microcalcificaciones. Sin embargo, en esta paciente también, esas calcificaciones no eran enfermedad remanente, sino que eran calcificaciones en lecho tumoral, pero con una respuesta patológica completa. Y esto es así, esto ya está descrito, está estudiado. Fíjense que en estas pacientes que existen microcalcificaciones remanentes, perdón, en 49% es la lesión residual, pero en 51%, o sea, mitad y mitad, en la otra mitad son hallazgos benignos, hallazgos en lecho tumoral donde antes había células malignas, pero que la quimioterapia las había eliminado, inclusive carcinoma in situ. Bueno, un tema importante es el margen de resección cuando hacemos cirugías conservadoras en estos pacientes. Tema importante, Cristina, vos te acordarás que nosotros hace 15 años atrás, o más o menos,
nosotros mastólogos no nos gustaba mucho la idea de pacientes con tumores importantes hacer quimioterapia para poder llevarlas a esas pacientes a una cirugía conservadora. Nos ponía bastante incómoda la situación, dado que creíamos que eran pacientes que podían luego tener más probabilidad de recidiva local, pero estábamos equivocados. Eso hoy ya sabemos que esto no es así. Hoy los márgenes de resección post-neoadjuvancia se acercan bastante al concepto que tenemos de margen de resección en cirugía de inicio. Fíjense, acá les estoy mostrando una publicación de hace unos años, donde separaron un importante grupo de pacientes, según el margen era a menos de 2 milímetros o a más de 2 milímetros, o respuesta patológica completa, y vieron que en todos básicamente era lo mismo. Y hoy el consenso, inclusive hace un par de años en Saint Gallen está escrito, el consenso en estas pacientes es lo mismo, que no, el tumor no toque la tinta china, que el tumor no toque la tinta china. Y bueno, un poco lo que decíamos hace un ratito, hoy en algunas pacientes estamos viendo respuestas espectaculares. Fíjense esa resonancia, el antes y el después. No quedó nada en la resonancia. Y hoy sabemos que cuando en la resonancia hay signos de que esto está ocurriendo, en 60% de estas pacientes es efectivamente una respuesta patológica completa, y es lo que hoy se está llamando respondedores excepcionales, o más, lo van a encontrar muy descrito en la literatura en inglés, el exceptional responders. Y ante estas pacientes es de la que hoy se surgen las preguntas, ¿no? En esta paciente, ¿la cirugía de la mama podría ser un sobretratamiento, acaso? Porque si ya no hay más células tumorales, si la quimioterapia la curó a la paciente, ¿qué beneficio vamos a estar dando nosotros con cualquier cosa que le hagamos en la mama? Por lo tanto, ¿se podría evitar cualquier cirugía en la mama? Bueno, el primero en tomar esto y publicar algunos adelantos fue Henry Querer del MD Anderson. Creo que el doctor Querer viene este año al Congreso de Mastología, si no me equivoco. Tomó esto y lo que hizo fue a los pacientes con quimioterapia que iban a hacer neoadjuvancia, tenían un clip en el tumor, como ustedes ven acá. Las pacientes eran sometidas a quimioterapia neoadjuvante, se ve que la lesión se borra, y ahí a esas pacientes le hacen una punción, algunos con aguja fina y otros con aguja gruesa. Vamos a tomar las pacientes que hicieron la punción con aguja gruesa asistida por vacío. Como ven ahí abajo, la toma de muestras, e inclusive en una de esas muestras está el clip que le habían puesto inicialmente antes de la quimioterapia. Terminada la biopsia, la paciente sigue en el mamógrafo, le vuelven a colocar un nuevo clip a la mama, y esa paciente era llevada a quirófano. ¿Con qué objetivo? Determinar si con estas punciones podían detectarse las pacientes que efectivamente tenían una respuesta patológica completa. Hallazgos de este trabajo, hallazgos iniciales, vieron que la precisión diagnóstica con esto se acercaba al 95%, que la tasa de falsos negativos era del 10%, que el valor predictivo negativo era del 90%, considerando ellos que estos eran resultados muy satisfactorios. Y así es como que comienzan varios grupos a tratar de investigar si a estas pacientes con respuestas tan importantes, si se podían detectar aquellas pacientes con respuesta patológica completa, y eventualmente no hacer cirugía alguna en la mama o en la axila. De estos trabajos hay dos grupos que creo que son los que mejor están trabajando y que están publicando sus pasos. Uno es el de arriba, es un grupo alemán, es el Responder Trial, no se confundan con Responder del Oncotype, que nada tiene que ver con esto. Esto es Responder, ahora lo vamos a ver. Y el de abajo es el grupo también del MD Anderson y otro grupo colaborativo, liderado por el doctor Querer, pero con otros centros de Estados Unidos. El Responder Trial alemán, distinto al de Oncotype, que nada tiene que ver, lo publicaron el año pasado para validar el método, y ellos vieron que en las pacientes que fueron sometidas a quimioterapia neoadjuvante, cuando descartaban las pacientes que tenían carcinoma in situ, cuando descartaban las pacientes con lesiones multifocales, cuando descartaban las pacientes que no habían podido obtener el clip en el tumor con la biopsia, y esas pacientes con esas observaciones obtenían la punción que ya no había más lesión remanente, vieron, y después eran operadas, vieron que esto es efectivo
y que la tasa de falsos negativos bajaba al 2,9%. La verdad que es bastante satisfactorio. Hoy, en muchos de estas pacientes, se puede decir que pueden llegar a detectar en muchos casos la respuesta completa a la quimioterapia. Y el otro grupo, el otro trabajo que le decía era el americano, que está en marcha. Esta es una publicación del año pasado. Es un estudio de una sola rama de pacientes que, cuando tienen una respuesta muy importante clínica o imagenológica, le hacen la biopsia, como vimos recién, y las pacientes que la biopsia demostró que no hay lesión remanente son pacientes que no son operadas, sí son irradiadas, se les irradia la mama y están en observación. Es un estudio que está en marcha y ven un poco los datos de ahí abajo de cómo va el protocolo. La idea de ellos es reunir más de 200 casos. En esta publicación inicial del año pasado están presentando sus primeros 33 casos, pero hasta el momento, con un seguimiento corto de 26 meses, de esos 33 casos no habían tenido ninguna recurrencia, como ellos lo llaman. Pero bueno, son trabajos que tenemos que ir siguiéndolos y viendo a futuro, ver qué es lo que nos muestran y si estas pacientes efectivamente podemos evitarle la cirugía. Terminamos con la mama, pasamos a la axila, pero siempre lo que es axila, tener en cuenta que los perjuicios del tratamiento en la axila, y en términos de calidad de vida, muchas veces sobrepasan los beneficios de los mismos, como esa foto que les estoy mostrando ahí, ese gran linfedema. Por eso es que cuando podamos hacer un desescalamiento, una terapia al menos en la axila, va a ser muy importante. Bueno, entonces vamos a ver por partes el compromiso axilar. Aquellas pacientes que vamos a hacer un tratamiento neoadyuvante y que de inicio se presentan con axila clínicamente negativa o por imágenes, no hay sospecha de compromiso axilar, son pacientes que perfectamente pueden ser sometidas a una biopsia de ganglio centinela, como siempre lo hacemos. No es necesario hacerlo antes de la quimioterapia, se puede hacer después, y esto ya es un estándar del tratamiento, no hay dudas. ¿Qué pasa con los pacientes con axila positiva ante la neoadyuvancia? Bueno, ahí sí, tenemos para hablar, para discutir. Aquellas pacientes que se presentan con axilas N2 en adelante, acuérdense que el TNM clínico N2 era el conglomerado de ganglios axilares adheridos entre sí, o adheridos también al tórax o a la piel, pero conglomerado. Estas pacientes, más allá de la respuesta a la neoadyuvancia, por el momento la recomendación es que vayan directamente luego de la quimioterapia a un vaciamiento axilar. Pero ¿qué pasa con las pacientes con el N1 clínico? Recuerden que el TNM clínico, el N1 hace mención a ganglios móviles, no adheridos entre sí, no hace referencia al número de ganglios, sino que, que no estén adheridos entre sí. Bueno, acá estas pacientes, cuando ingresan a tratamiento de neoadyuvancia, hay que ver la evolución. Aquellas que persisten con ganglios positivos luego de la quimioterapia neoadyuvante, esas pacientes por el momento tienen que ir a cirugía, a un vaciamiento axilar o una linfadenectomía axilar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con estas pacientes que negativizan la axila? Siendo N1 antes, quimioterapia neoadyuvante, y se transforman en axila clínica y por imágenes negativas. ¿Podemos evitar la axila? Bueno, 3 preguntas que tenemos que respondernos, muchas de ellas ya están respuestas. Primero, la biopsia de ganglio centinela post-neoadyuvancia, luego de la quimioterapia neoadyuvante, ¿es factible y segura? Primera pregunta. Segunda pregunta, si el ganglio centinela son negativos, o sea, se negativizó, ¿es seguro desde el punto de vista oncológico no vaciar la axila, no hacer una linfadenectomía axilar? Y la tercera pregunta es, si esas pacientes no negativizan la axila y persiste positivo el ganglio, si hay alguna manera que igual podríamos evitar la axila, como si fuese un Z11 de cirugía de inicio, pero acá post-neoadyuvancia. Bueno, vamos a ver qué sabemos hasta el momento. Respecto a la validación de la biopsia de ganglio centinela post-neoadyuvancia, estos primeros 4 trabajos que son muy importantes, los resultados iniciales no fueron alentadores. Fíjense que la tasa de falsos negativos de ganglio centinela en todos los casos superaba el 10%. Pero fue poquito después, o más o menos por ese momento, donde la doctora Caudle del MD Anderson mostró y presentó el TAD, el Target Axillary Dissection, que consiste en poner un clip al tumor. Ellos también ponían una semilla radioactiva, y al momento de la biopsia
del ganglio centinela post-neoadjuvancia, hacer la marcación con tecnesio, la marcación con radiocoloides o con colorantes, como ellos hacen, y sacar no solamente el ganglio que marcó el método que utilicen, sino también estar seguro que sacan el ganglio clipado. Con eso bajaron la tasa de falsos negativos al 2%. Al 2%. Esto llevó después a mucha discusión, y hoy, como me pedían en la clase, si clipar o no clipar. La verdad que esto es una foto que les pongo acá, capturas de pantallas del último simposio de San Antonio, donde hubo una mesa de controversia específicamente de esto, si colocar clip o no en la axila, donde Viviana Galimberti por el otro lado y Abigail Caudel del otro lado discutían un poco esto. A ver, el Memorial de Nueva York, el Women's en Boston, el otro, y varios centros no ponen clips, no colocan clips, y los resultados que ellos muestran son bastante satisfactorios. Pero claro, son centros muy importantes, son centros que tienen un volumen de trabajo importantísimo, una experiencia que en muchos casos nos supera a todos nosotros. Yo creo, esto es una opinión personal, que cuando trabajamos en centros que por ahí no hay tanta experiencia o que no tenemos las posibilidades que tienen otros centros, la colocación de un clip puede facilitar mucho la identificación de estos ganglios y bajar la probabilidad de dejarle la enfermedad realmente en la axila, que ahora vamos a ver de qué se trata. El problema del TAD es detectar el ganglio clipado, que muchas veces es lo que presenta la dificultad. Pero bueno, les voy a mostrar un poco en qué consiste el TAD. Les corro el video. Esta es una paciente que acá le estamos haciendo la biopsia de ganglio centinela. Fíjese, ahí tenemos el gamma probe, y primero sacamos un ganglio que es un ganglio con azul, después un ganglio que captó con el gamma probe. Estos ganglios lo que hacemos es, en el momento además de sacarlos, los ponemos con un arco en C, una radioscopía intraoperatoria, bueno, es un ganglio que ahí que captó, y acá ven, por ejemplo, que el ganglio lo pongo en el arco C, le hacemos un pequeño disparo a ver si el clip está en el ganglio, ahí vemos que acá el ganglio no está, el clip no está en el ganglio, perdón. Entonces, ingresamos el arco en C a la mesa, lo localizamos bien, y con una pinza, que puede ser una Bertola, una Crail o lo que sea, vamos a ir a buscar el ganglio y ver si estamos cerca o no estamos cerca. Como están ahí me está mostrando que esa pinza está muy cerquita del clip, está muy cerquita del clip, entonces eso me dice que tengo que ir a buscar ahí el ganglio con el clip. Detectado esto, lo que hacemos es, yo en este caso me estoy ayudando de un punto de tracción, donde está el ganglio con el clip, para resecarlo. Siempre es bueno ver, y ahí estoy tirando el punto y veo que el clip sí se está traccionando. Entonces, bueno, vamos a completar la resección de este sector, y acto seguido, un disparo también del ganglio fuera de la paciente, y van a ver a ustedes ahí que tengo el clip. Ahí se ve perfectamente que el ganglio con el clip. Entonces, esto es 3 muestras, ganglio con tecnesio, ganglio con colorante y el ganglio con el clip. Seguimos, ahí está. Entonces, un poco hoy el protocolo actual que nosotros seguimos, que creo que es el que la gran mayoría de los centros está siguiendo, en pacientes que inicialmente eran axila positiva y que negativizaron con la quimioterapia, es primero doble marcación, utilizando radiocoloides más colorantes. Es el caso, acá sí usamos colorantes vitales en forma sistemática, no así en cirugía de inicio. Obtener al menos 3 ganglios marcados, y no 3 ganglios vecinos o 3 ganglios, un sampling, sino 3 ganglios que hayan marcado por radiocoloides o por colorantes. Extraer el clip, como veíamos recién, y además hacer inmunistoquímica a estos ganglios que vamos a sacar. Porque cualquier remanente tumoral en el ganglio centinela no nos interesa saber. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, yo le dije 3 preguntas. La primera, ¿si el ganglio centinela era técnicamente factible y segura? Sí. Está demostrado hoy que podemos hacerlo. Segunda pregunta,
A esa paciente que antes era axila positiva y la quimioterapia la negativizó, ¿es seguro no va a ser la axila desde el punto de vista oncológico? Bueno, hasta el momento tenemos dos trabajos presentados. Uno es este del Memorial de New York, que se presentó en San Antonio del 2020. Ellos presentaron una casuística interesante de pacientes a las cuales se le había hecho una doble marcación, colorantes vitales, magnesio. Las pacientes que buscaban al menos 3 ganglios, tal cual yo les mostraba recién, no utilizaban en forma sistemática CLIP, no les interesaba el CLIP, y aquellas pacientes que habían negativizado la axila, sí las irradiaban, le irradiaban la axila, y la siguieron y vieron que la sobrevida de este paciente, con un seguimiento no muy largo en estos pacientes, en medio de 35 meses, la sobrevida era la misma. La segunda publicación es del Instituto Europeo de Oncología del 2021, donde presentan ya un poquito más de casos, pero fundamentalmente con un seguimiento de casi 10 años. Interesante que ellos solamente utilizaban radiocoloides sin azul y sin clip, no les importaba el clip, no ponían clip al ganglio, y con ello vieron que inclusive incluían pacientes N2. Que también a 10 años la sobrevida de estas pacientes, cuando habían negativizado la axila post-neoadjuvancia, podían preservarse la axila y esto no implicaba un impacto negativo en la sobrevida de estos pacientes. Comentarles un trial que está en marcha, que es el EUBREST-01, que es un grupo alemán, que lo que ellos están haciendo es en pacientes con tumores triple negativos o HER2 positivos que muestran respuesta patológica completa en las imágenes y en la clínica de imagen. En las imágenes se abocan a hacer la cirugía de la lesión de la mama, y si la respuesta en la mama también es completa, se olvidan de la axila, ni la tocan a la axila. Está en marcha, hay que ver después, dentro de unos años, qué pasa con este resultado. Entonces, pacientes que negativizaron la axila por neoadjuvancia, hoy sabemos que seguro no va a ser la axila. Nosotros por el momento creemos que a esa paciente igual le indicamos radioterapia axilar, porque es lo que a la mayoría de los centros que lo validó lo hace, pero bueno, tenemos que seguir atentos a ver un poco cómo sigue esto. La tercera pregunta es, bueno, si queda la enfermedad en la axila, si el ganglio centinela no se negativizó y persiste enfermedad en la axila, ¿podríamos no vaciar la axila? O sea, entiéndase que esta pregunta es como si fuese el Z11 en cirugía de inicio. O sea, Z11 es ganglio centinela, 1 o 2 ganglios con macrometástasis, podemos evitar el vaciamiento axilar. Total, si hay una enfermedad remanente, que sabemos que la hay, no tiene un impacto en la sobrevida. Eso es en cirugía de inicio. En neoadjuvancia, ¿podríamos pensar algo parecido? Bueno, a ver. Primero, ¿qué significa que el ganglio centinela persista positivo? ¿Que va a haber más enfermedad remanente en la axila? Sabemos que el Z11 había 27% de otros ganglios enfermos. ¿Qué pasa post-neoadjuvancia? Bueno, es distinto. Fíjense que cuando lo que se detecta en el ganglio son células tumorales aisladas, casi en un 20% había más enfermedad en la axila, macrometástasis. Cuando eran micrometástasis en el ganglio centinela o una macrometástasis, más del 60% de los otros pacientes tienen otros ganglios comprometidos. O sea, claramente la enfermedad en la axila es mucho mayor en estas pacientes si existe o si hay remanente tumoral en el ganglio centinela. Y la pregunta que también podemos hacernos es, bueno, pero esa enfermedad remanente que queda en la axila, ¿va a tener un impacto en la sobrevida de nuestros pacientes? Subimos que en el Z11 había 27% de otros ganglios que quedaban en la axila, pero que eso no tenía un impacto negativo en la sobrevida de nuestros pacientes. Post-neoadjuvancia, ¿qué pasa? Sí, es distinto. Vemos, y esta es una de las publicaciones que lo muestran, que esas pacientes que post-neoadjuvancia con axila positiva no se hace un vaciamiento axilar, tienen peor sobrevida. Y bueno, ¿por qué? Porque se interpreta que esos remanentes tumorales en la axila implica grupos celulares resistentes a tratamientos, quizás grupos biológicos distintos o clones tumorales distintos al original, o que fue una selección y quedó un clon celular más resistente y quizás más agresivo al total de la lesión inicial.
Por eso es que hoy por hoy a estas pacientes no es suficiente la biopsia de centinela y hay que hacer una linfadenectomía axilar. Hay trabajos en marcha que ver si hay algunas alternativas. El más importante es este, el Alliance A011202, que básicamente lo que quiere evaluar es si podría obtenerse los mismos resultados de la cirugía con radioterapia, lo que sería un equiparable si se quiere. Después Luisa me va a corregir. Luisa, no te enojes si estoy diciendo una cosa que está mal, pero sería equiparable al Amaros de cirugía de inicio, sería esto, a esas pacientes con axila que persisten axila, enfermedad en la axila, bueno, no hacer un vaciamiento axilar, pero sí irradiarla. Es un trabajo que está en marcha, creo que ya no están reclutando pacientes, han terminado el reclutamiento y tenemos que esperar los resultados que, si Dios quiere, en un par de años o el año que viene, en un par de años, vamos a tener algunos indicios. Entonces, pacientes con axila que positiva y que persiste positiva, hoy no podemos evitar el vaciamiento axilar y estamos a la espera de lo que pasa con los trabajos sobre radioterapia. Bueno, conclusiones. Pacientes con respuesta patológica completa clínica, ¿se podría evitar la cirugía? Lo que llamamos exceptional responders, aún no. Pacientes con N1 con respuesta completa, ¿se podría evitar el vaciamiento si cumplen ciertos requisitos? Y ahí es un poquito como yo decía, y ahí creo que tenemos que ser responsables sabiendo en los lugares donde trabajamos y las posibilidades que tenemos y cuáles son nuestros logros y nuestros resultados. Es fundamental la discusión multidisciplinaria para evaluar cada caso en particular. El objetivo no solo es buscar los mejores resultados oncológicos medidos en sobrevida, sino también disminuir la morbilidad de los tratamientos que estamos haciendo. La axila positiva post-quimioterapia neoadyuvante, aún hay que hacer un vaciamiento axilar a la espera de la radioterapia. Y un gran tema que no quise entrar porque no da para mucho, pero podemos discutirlos, es qué pasa con los tumores luminales. Hoy sabemos que la quimioterapia neoadyuvante solo puede ser útil o solo le indicaríamos para disminuir el tamaño tumoral y facilitar una cirugía de la mama, pero no nos parece una buena idea en general, a discutir, para evitar un vaciamiento axilar. Y por supuesto que tenemos que estar muy atentos porque año a año hay novedades al respecto de todo esto. Bueno, muchas gracias a todos y dejo de compartir. Magnífica tu charla, la verdad que la hemos disfrutado muchísimo. Acá hay un montón de preguntas, pero primero lo que vamos a hacer es que la doctora Luisa Raffaelovici nos hable de la radioterapia posneo. Le voy a, por favor, pedir a los alumnos que no hagan preguntas administrativas durante las charlas. Cuando terminen las dos charlas y las preguntas, nos pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre los certificados, las planillas, etcétera, etcétera. Pero ahora aprovechemos a estos dos disertantes de primera calidad. Gracias, Nacho, quédate que después vienen las preguntas, por favor. Lisa. No, necesito Sí. Muestro con esto, se ve. No. Con el mouse, ¿Cómo lo paso? y con haciendo Con clic acá. esto. Sí, también puede ser con eso o con el mouse. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No quiero dejar de felicitar la excelentísima presentación del doctor McLean. Yo voy a dar una clase un poco más general. No cambia esto, perdón, señor. No, así no me gusta. ¿Dónde aprieto? Acá. Bueno, hoy voy a hablar, como todos saben, el rol de la radioterapia o neoadyuvancia en cáncer de mama. La óptima estrategia del tratamiento radiante post-quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama operable es motivo de controversia debido a la falta de estudios fase 3 con nivel 1 de evidencia. Los datos disponibles son de estudios retrospectivos. Cirugía conservadora o mastectomía son enfoques aceptables después de la quimioterapia neoadyuvante.
cirugía conservadora post-neoadjuvancia, hoy en día todavía, la radioterapia del volumen mamario es estándar. Se desconoce qué factores deberían guiar con precisión las indicaciones de radioterapia locorregional post-neoadjuvancia. La enfermedad clínica de inicio, la enfermedad patológica post-neoadjuvancia o ambas. El diseño tradicional de los campos de radiación se basan en los resultados de cirugía y anatomía patológica pre-quimio-neo. Las decisiones se complicaron aún más por el aumento del uso de la biopsia del ganglio centinela post-neoadjuvancia con o sin disección axilar. ¿Qué sabemos de la irradiación pre-neoadjuvancia? Múltiples estudios randomizados y metaanálisis. Estudios randomizados y metaanálisis demostraron el beneficio del agregado de radiación ganglionar a la irradiación del volumen mamario o colgajos operatorios en pacientes con ganglios positivos o ganglios negativos de alto riesgo. ¿Qué se vio con eso? Que aumenta el control locorregional, reduce el índice de metástasis a distancia, lo digo en forma general porque no es el tema de hoy, menor mortalidad por causa específica, tendencia al aumento de la sobrevida y un bajo perfil de toxicidad con las técnicas actuales. Es decir, todo esto es para pacientes ganglios positivos o negativo de alto riesgo, como fueron incorporados en algunos de los trials. En los últimos años, importantes estudios randomizados y metaanálisis evaluaron el valor de la irradiación ganglional postoperatoria en cáncer temprano de mama, con especial énfasis en ganglios positivos 1 a 3, ya que 4 o más hay múltiples consensos que así lo aceptaron. Estos son los estudios, me falta todavía uno del doctor Portman, que no lo incorporé, del año 2020. Y se vio beneficio de radioterapia ganglionar tanto en pacientes con 1 a 3 ganglios y 4 o más. Hoy en día, los beneficios en cuanto en todos los aspectos del control local, el beneficio en la sobrevida libre de enfermedad, son menores que hace unos años, son proporcionales al riesgo que tienen hoy las pacientes que se diagnostican antes, que se opera mejor, que las anatomías patológicas son más detalladas, progresos en la quimio, progresos en la radioterapia. Es que los beneficios son proporcionales al riesgo. Y estimando el riesgo para guiar nuestra práctica, ¿qué factores de riesgo se consideran en la toma de decisiones? El número de ganglios resecados, el número de ganglios positivos, el tamaño de la metástasis ganglionar, la extensión extracapsular, el tamaño tumoral, localización medial, invasión linfovascular, alto grado, triple negativo, alto score de recurrencia y pacientes jóvenes. ¿Qué volúmenes deberían tratarse post-neoadjuvancia? Basados en el perfil de riesgo clínico de inicio, basados en la respuesta patológica post-quimioterapia neoadjuvante, es lo mismo en la cirugía conservadora o mastectomía. ¿Y qué pasa? Ya lo mencionó el doctor McLean, ganglio centinela versus disección axilar completa. ¿Puede la radioterapia post-mastectomía ser omitida en algún subgrupo? Yo voy a mostrar algunos estudios que son muy viejos y que en realidad, cuando uno escucha las charlas de radioterapia, hasta incluso ahora en el 23, mencionan estos trabajos. Este es un análisis combinado del NSABP, del trial B18 y B27, y trataron de identificar factores predictores de recurrencia locorregional después de quimioterapia neoadjuvante sin radioterapia. Estos son los dos trials, 3.000 pacientes, un 11% de recurrencia locorregional como primer evento. Es decir, que
ellos evaluaron el primer evento de no control de la enfermedad, ya sea a distancia o locorregional. Aproximadamente un tercio de los pacientes, 1000, fueron mastectomía, el resto cirugía conservadora, y no permitieron irradiación salvo del volumen mamario, no de los colgajos cuando se hizo mastectomía, y en ninguno de los dos, cirugía conservadora o mastectomía, no permitieron la irradiación de las áreas ganglionares. Ellos mostraron ya resultados con una evolución de casi 12 años, y esta fue la randomización. Mamas operables, cirugía y después AC/4, o al revés, AC primero y después cirugía. El B27 incorporó también el docetaxel, lo mismo, AC/4, cirugía, AC/4, docetaxel por 4 y después cirugía, y en la tercera rama intercalaron la entrega de quimioterapia, AC/4, cirugía y docetaxel por 4. Todas las pacientes tuvieron vaciamiento axilar. Ellos publicaron la incidencia acumulativa de recurrencia locorregional a 10 años, y en análisis multivariado hubo 5 factores asociados con la recurrencia locorregional después de quimioterapia neoadyuvante: la edad mayor o menor de 50, el tamaño clínico más o menos de 5 centímetros, el N clínico positivo versus negativo, la remisión completa ganglionar, pero no remisión completa total por persistencia en la mama, versus remisión completa en los ganglios y en la mama, o ganglios positivos, persistente, resultado paciente con ganglios positivos versus remisión completa patológica. Y acá nosotros vemos el HR cómo va ascendiendo según los factores que se evalúan y la fuerte presencia de la persistencia ganglionar post-neoadyuvancia, y todos con P muy significativa. Y por ejemplo, en pacientes, estos son ganglios, todos eran positivos, menores o mayores de 5 centímetros, y de qué manera aquellos pacientes que tuvieron remisión completa ganglionar y en la mama, en los casos de cirugía conservadora o mastectomía, era ganglionar solamente, el índice de recurrencia con remisión completa es realmente muy bajo. Ellos en estos casos de mastectomía no tuvieron recurrencia. Cuando los ganglios son negativos post-neoadyuvancia, pero la remisión no es completa, aumenta un poco el índice de recurrencia, pero aumenta en forma significativa cuando hay ganglios positivos residuales. Y lo mismo pasa con tumores mayores de 5 centímetros, con ganglios positivos, el índice de recurrencia fue más del 20%, mientras que fue alrededor del 15% con tumores menores de 5 centímetros. Utilizando estos predictores independientes, se pudieron identificar grupos, que ya lo nombró el doctor, de bajo, intermedio y alto riesgo, para predecir la recurrencia locorregional y para optimizar el uso de la radioterapia adyuvante. Se crearon nomogramas que incorporaron estos predictores independientes. Para aquellos pacientes con ganglios residuales negativos, el riesgo de recaída locorregional fue inferior al 10%, lo que sugiere que tal vez la radioterapia post-mastectomía podría omitirse en aquellos pacientes con respuesta patológica completa. Eso, hay un trial ongoing, el NSABP B51, que cerró hace poco su reclutamiento. Esto es otra experiencia del Anderson. Ellos son líderes en estos trabajos de neoadyuvancia y radioterapia. Y acá nosotros vemos a la derecha
radioterapia y no radioterapia en las distintas situaciones y de qué manera el no hacer radioterapia las pacientes tuvieron mayor recurrencia locorregional. Eso fue en el estadio 3, aún con remisión completa patológica, altos índices de recurrencia, estadio 2-3 en pacientes jóvenes y estadio 3 N0. El índice de recurrencia también fue importante. Esto es post-neoadyuvancia. Y otro trial muy importante es este trial de Wang. Ellos recopilaron pacientes que son muy poquitos, de 6 trials, 636, todas neoadyuvancia, y todas mastectomía más menos radioterapia. Como verán a la izquierda, el grupo que hizo radioterapia fue mayor, pero también tuvieron mayores factores de riesgo. Y acá vemos que en análisis multivariado, los factores que voy a nombrar son predictores de mayor riesgo de recurrencia. No hacer radioterapia, ganglios positivos mayor del 20%, estadio 3 o mayor de 3B, no uso de tamoxifeno, mínima o no respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, que nos indicaría tumores más resistentes, y receptores negativos. Y el beneficio no fue solamente en menor recurrencia locorregional, sino un aumento en la sobrevida a causa específica a 10 años. Acá vemos que con radioterapia la sobrevida fue algo más del 40% en estos casos, que es enfermedad, como verán, localmente avanzada, y sin radioterapia la sobrevida a causa específica fue aproximadamente del 50% menor. Este es este trabajo, y lo que se vio que en pacientes con cáncer localmente avanzado, que son los de este trabajo, que alcanzaron remisión completa patológica, a pesar de eso, tienes altos índices de recurrencia locorregional que se reducen con radioterapia postmastectomía. En este trabajo, a 10 años, hubo un 33% de recurrencia en cánceres de mama localmente avanzados, a pesar de la remisión completa patológica, versus un 3% en las que se irradiaron. Es decir, que la radioterapia debe ser considerada para estas pacientes independientemente de la respuesta a la quimioterapia inicial. Bueno, estos son la importancia de la remisión completa como factor pronóstico de sobrevida, la línea roja, mayor sobrevida con remisión completa versus no respuesta completa, y fuerte asociación con pacientes triple negativos y pacientes HER2 positivo. Este es un trabajo que se presentó en el ASTRO del 2020 por el doctor Raymond Vega, y el título es Heterogeneidad en la evolución de mujeres que eran ganglios positivos clínicos preneoadyuvancia y posneoadyuvancia, remisión axilar patológica completa. Ellos hicieron un análisis que basaba en estas pacientes con ganglios con remisión completa, con ganglios positivos con remisión completa anatomopatológica de 3 trials. Es decir, clínicamente N1 se hace negativo, y después, ¿qué puede pasar? Que haya enfermedad residual en la mama o no haya enfermedad residual en la mama. Es decir, que en las mujeres con cáncer de mama con ganglios clínicamente positivos que reciben quimioterapia y posteriormente tienen una respuesta patológica completa axilar, las que tienen enfermedad mamaria residual, ustedes verán T positivo, tienen un resultado peor que aquellas sin remisión completa a nivel del tumor mamario también. Esto lo presentó tal cual el doctor en el ASTRO. Y acá vemos conclusiones del B18 y B27, que es pre-era del trastuzumab para las pacientes SER.
En mujeres con ganglios clínicamente positivos que se negativizan, la enfermedad mamaria residual se asoció con una peor sobrevida global a pesar de la remisión completa axilar. Y lo mismo en el B40 y 41, que ya estamos en la era del trastuzumab, pasó lo mismo, peor sobrevida con enfermedad residual en la mama y mayor índice de recurrencia a distancia a pesar de la remisión completa. Y él pone una alerta, recomendamos precaución en omitir la irradiación ganglionar fuera de ensayos de investigación en mujeres con enfermedad con ganglios positivos que se negativizan con enfermedad residual. Es decir, que es una remisión completa parcial. Muy poquito riesgo de recaída local y respuesta según subtipos biológicos. Este es un trabajo ACOSOP Z1071, 701 pacientes, seguimiento 6 años. Todas las pacientes tenían N1, N2, hicieron quimio neoadyuvante, ganglio centinela y vaciamiento axilar y radioterapia según criterio. Es decir, la radioterapia no estaba protocolizada. Eso pasa en muchos de estos trabajos retrospectivos. Y ellos que vieron que la radioterapia, como ya vimos, se asocia a menor recurrencia local, pero en este trabajo no impacto en la sobrevida global, causa específica o libre de enfermedad. No hubo diferencia en las recurrencias en pacientes que habían tenido remisión completa axilar, y el triple negativo se asoció a mayor recurrencia local. Acá nosotros vemos en el gráfico los pacientes luminales, los utilizaron de referencia y de qué manera el ER2 y el triple negativo sobre todo tuvieron mayor índice de recurrencia. Esto cambió ahora con los nuevos tratamientos, pero eso es lo que tenemos. Esto es una cohorte siempre del Anderson de quimioterapia neoadyuvante y cirugía conservadora en la era del trastuzumab. Y ellos, en un análisis multivariado de factores asociados con la recurrencia locorregional, fueron los triples negativos, el estadio 3 y la no remisión completa. Y en la curva vemos que cuando se dan ninguno de estos factores o uno solo, la sobrevida libre de recurrencia es muy superior a cuando se dan 2 o los 3 factores de riesgo de recurrencia: triple negativo, tumores avanzados y no respuesta a la quimioterapia. Entonces, señor, disculpen, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede sacar esta tabla de acá? No puedo leer los títulos. Disculpen, porque no sé yo. Bueno, ¿cuándo indicar radioterapia después de la neoadyuvancia? Tema complicado. Cuando es un estadio temprano con ganglios negativos y esto T1, T3 clínicamente N0 y estos post-neoadyuvancia continúan siendo ganglios negativos, no hay indicación de radioterapia post-mastectomía ni radioterapia. Esto es una forma general, ¿no? Ni radiación ganglionar. En los localmente avanzados o inflamatorios, independientemente de la respuesta, ven, dicen TX, NX, siempre por lo que ya estuvimos diciendo antes, estos tumores localmente avanzados tienen un alto índice de recurrencia, por lo cual, independientemente de la respuesta a la neoadyuvancia, siempre hay que irradiarlo. Acá dice radioterapia postmastectomía y radioterapia ganglionar. Lo que sucede que las que tienen cirugía conservadora hay que radiar por ahora siempre la mama. Con enfermedad ganglionar residual, independientemente de cómo haya sido antes, siempre hay que hacer radioterapia postmastectomía e irradiación ganglionar.
Cuando la enfermedad ganglionar residual es solamente el ganglio centinela, hay un trial de la Allianz que nombró el doctor anteriormente, que evalúa radioterapia de la axila o cirugía de la axila. Y cuando el estadio temprano, el ganglio centinela es positivo clínicamente de inicio y se negativiza, es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver hoy en día y es muy difícil. Entonces, los americanos considerar fuertemente el trial de la RTOG, que evalúa en pacientes con centinela negativo post-neoadjuvancia qué hacer. ¿Irradiar o no irradiar? Después vamos a ver un poquito en más detalles esto. No lo puedo pasar. Bueno, ¿cuáles son los trials que se refieren a temas específicos de radioterapia? El B51 testea beneficio de radioterapia ganglionar post ganglio positivo que se hace negativo. El Allianz, disección versus radioterapia axilar en ganglio centinela positivo. Y este es otro trabajo, otro trial de la Allianz, el CHARM, que evalúa el lipofraccionamiento en áreas ganglionares, que todavía no está aprobado, si bien mucha gente lo está haciendo y tiene algún justificativo, y también el lipofraccionamiento postmastectomía y reconstrucción mamaria. Eso tampoco todavía resultados definitivos. Este es el trial del NSABP, el B51. Si ustedes ven ahí en rojo, son todas pacientes T1 T3 con ganglios positivos de inicio, con biopsia positiva que así lo confirman, hacen quimio neoadyuvante y seleccionan para esta trial las pacientes con ganglios negativos post-neoadjuvancia, ya sea por disección axilar o ganglio centinela más menos disección axilar. Y acá vemos, son todos PN0 y los randomizan a no radioterapia ganglionar, solamente radioterapia del volumen mamario, y las pacientes con mastectomía se observan. Y el otro brazo sí irradian los ganglios, volumen mamario más ganglios según corresponda, y en mastectomía colgajos y áreas ganglionares. Reclutaron 1.600 pacientes. Ellos, por supuesto, lo randomizan según tipo de cirugía, el estatus de los receptores, el estatus del ER y la remisión completa, sí o no. Ellos cerraron el reclutamiento con 1.600 pacientes en el 2020. Tienen pacientes de riesgo, triple negativo, bueno, luminales, gran porcentaje de ER positivo, remisión completa en mama, sí o no, muchas con remisión completa, cirugía, mastectomía o cirugía conservadora. Y el otro trial de la Allianz también son pacientes T1 a T3 con N1 igual que antes, hacen quimioterapia neoadyuvante, cirugía conservadora o mastectomía y biopsia del ganglio centinela. Las que son centinela negativo salen del trial y las que son positivo la randomizan a vaciamiento axilar, radioterapia del volumen sí, pared, áreas ganglionares, no axila, porque ya tiene vaciamiento y no hay que superponer los tratamientos. Y no vaciamiento axilar, irradian todas las áreas de riesgo y sí axila porque no tuvo vaciamiento. Y son pacientes que solamente tienen biopsia del ganglio centinela positivo. Es decir, repasando un poco el manejo de los ganglios regionales, pacientes con cáncer de mama localmente avanzado deben recibir irradiación ganglionar regional independientemente de la respuesta a la neoadjuvancia. Ganglios positivos residuales deben recibir irradiación ganglionar si no tienen vaciamiento y con disección axilar deben irradiarse las áreas con riesgo de enfermedad residual. Es decir,
La cirugía opera la axila, pero no opera en general el nivel 3, ni la fosa, ni la cadena mamaria interna. Bueno, el ganglio centinela positivo sin disección axilar completa, si no se opera, debería recibir irradiación ganglionar, incluyendo la axila, y está ongoing el Allianz, como mencioné antes. En pacientes con la radioterapia ganglionar en pacientes que post-neoadjuvancia se convirtieron en ganglio negativo, como dije antes, está el protocolo RTG 51 en marcha y no es necesaria la radioterapia post-neoadjuvancia cuando de inicio eran N0 y después siguen siendo N0. Quiero dar algunos ejemplos. Tratar las áreas de riesgo de enfermedad microscópica residual. Para pacientes con ganglios positivos, tratar las áreas ganglionares no disecadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente de 40 años con un tumor grande, ER positivo, ganglios positivos, que hizo neoadjuvancia y en la cirugía tenemos 6 de 26 ganglios positivos. ¿Le irradiamos la axila? No, 26 ganglios son un montón. Le irradiamos el tercer nivel, nos da un poco de miedo con 26 ganglios operados. Fosa supraclavicular sí, y cadena mamaria si se puede también. Y si en vez de 6 de 26 tiene 6 de 16, la axila no, 16 ganglios son un montón, pero la fosa sería poco. Nosotros, les digo cómo nos manejamos nosotros. Fosa y vértice sí, y cadena también. Y si tenemos 6 de 9, 9 no son pocos ganglios, pero 6 son un montón, porque tiene el 65% de los ganglios comprometidos. Fosa y vértice no, axilo supra, porque tiene alta probabilidad de tener enfermedad en esa axila. Muchas veces nos fijamos la cápsula, la invasión de la grasa, hablamos con el mastólogo, pero esto es como un concepto general. Nosotros tenemos que usar para la toma de decisiones los conocimientos y el sentido común, individualizar los tratamientos para cada situación. Algunos comentarios. La quimioterapia neoadyuvante aumenta la complicación de las decisiones en radioterapia. La estructura no cambia según el riesgo para adyuvancia, no cambia mucho para adyuvancia versus neoadyuvancia. La determinación del riesgo de recurrencia locorregional en pacientes que hacen neoadyuvancia requiere más factores a considerar que antes, que teníamos la anatomía y la situación clínica de la paciente. Acá tenemos que saber el estadio clínico inicial, el estadio patológico post-quimioterapia, el subtipo biológico, moler y el triple negativo. El estadio clínico inicial, preneo, es crítico para la toma de decisiones. La participación de radiooncólogos en el marco de pacientes que van a hacer neoadyuvancia puede ser muy valioso para la toma de decisiones post cirugía. Es decir, es muy difícil llamar y decir cómo era el tumor, qué pasaba con la axila. Es decir, yo creo que esto se debe manejar en el marco de un tratamiento multidisciplinario y, como dijo el doctor MacLeod, no verla cuando se toma la decisión, sino también durante su evolución. Entonces, el control locorregional es esencial para la curación. La falla en el control locorregional se correlaciona con pobre pronóstico, mala calidad de vida, mayor índice de metástasis, menor sobrevida. Técnicas actuales conformacionales con planificación de tratamientos basados en tomografía llevaron una enorme precisión en la entrega de la dosis al target de la pared torácica o volumen mamario y áreas ganglionares y reducción muy importante en las dosis de las estructuras sanas como el corazón y los pulmones. El cáncer de mama, esto lo muestro siempre
porque creo en ello. El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea y cada paciente es única. No hay un único, y menos en esta situación de la neoadyuvancia, no hay un único talle para todas las pacientes. Debemos evaluar cada caso en forma individual en un entorno multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Luisa, la verdad que maravilloso. Tanto el doctor Maclean y la doctora Raffaelovich han dado dos charlas tan lindas y prácticamente contestaron todas las preguntas que teníamos, pero tenemos preguntas. Con respecto al clip, les quiero comentar que yo tuve la oportunidad de ir al congreso al meeting de los cirujanos de mama de Estados Unidos y habló Mónica Morrow justamente de que no era necesario clipear. Y ella muestra 250 pacientes en los cuales les había colocado el clip y que encontró el clip en el ganglio centinela en el 88% de los casos, en un 12% no lo encontró en el ganglio centinela, el 7% estaba en el resto del vaciamiento axilar y el 5% no lo encontró nunca. Y ella dice que realmente no es necesario clipear a las pacientes porque el clip lo único que hace es disminuir levemente los falsos negativos. Yo particularmente estoy de acuerdo con Nacho que sí, que hay que clipearlo, porque justamente donde estaban las metástasis era en ese ganglio que vamos a clipear y es mejor sacarlas. Particularmente con respecto al TAD, al Target Axillary Dissection, hay un montón de controversias porque cada vez hay más métodos para marcar el ganglio, o con semillas radioactivas, o con iridium, o ahí está el Taxis, que es un protocolo en el cual sacan el ganglio marcado, el ganglio azul, el ganglio con radioactividad, y encima uno tiene que tocar la axila, y si encuentra algún ganglio sospechoso tiene que sacarlo. Y uno termina haciendo lo que decían los ingleses, un four-node sampling, un vaciamiento de primer nivel. Pero bueno, todo esto es controversial. Yo voy a empezar con las preguntas para al doctor Maclean. Preguntan si congelás los ganglios, en el caso estamos hablando de posneoadyuvancia. Sí, Con- sí, buena pregunta. Buena pregunta porque, a ver, cirugía de inicio, paciente que hacemos tratamiento conservador y que son pacientes que sean candidatas al Z11, hoy no congelamos el ganglio centinela Sí. porque nos interesa saber, no nos cambiaría la conducta. Pero posneoadyuvancia, como dijimos en la charla, cualquier remanente tumoral en la axila, por el momento es indicación de vaciamiento axilar. Así que sí, post-neoadyuvancia, tratamiento neoadyuvante, se congelan los ganglios centinelas y se actúa en consecuencia. Decime una cosa, Nacho, viste que en San Galen, cuando preguntaron sobre si hacían vaciamiento axilar posneo, siempre estamos hablando posneo, ¿no? Con micrometástasis, el 60% de los encuestados dijo que no hacían vaciamiento. Y con células tumorales aisladas, el 90% dijo que no hacían vaciamiento. ¿Vos qué pensás de esto? Yo estoy de Mira, acuerdo con vos, pero quiero saber tu opinión. pienso que primero es algo que sabemos todos, ¿no es cierto? Que en Saint Gallen muchas veces los que votan son hasta inclusive hay bioquímicos, creo, en Saint Sí. Gallen, hay no médicos. Entonces, algunas preguntas y algunos resultados de algunas preguntas hay que analizarlas un poquito más de lo que dice Saint Gallen, ¿no? Por el momento, la evidencia que tenemos nosotros es un poco esos resultados que tenemos, ¿no? Cualquier remanente en la axila implica una población celular resistente a los tratamientos que hemos hecho hasta el momento. No sabemos si es un clon, hay una selección de clones tumorales claramente, porque los que quedaron ahí no son los más bonitos, sino que son los más resistentes. Y la evidencia que hasta el momento tenemos es que dejar enfermedad remanente en la axila post-neoadyuvancia tiene un impacto negativo en la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, Perfecto. por el momento creo que hay que hacer un vaciamiento axilar. Bien, Nacho, si vos hacés una paciente, le hacés el ganglio centinela, te da negativo posneo, ese ganglio va en diferido y aparece en micrometástasis. ¿Qué hacés? ¿La reoperás? ¿La mandás a hacer radioterapia?
Bueno, me encantó un poco cómo terminó Luisa su clase, ¿no? Cada caso es un caso en particular, hay que discutir todos los casos. Hoy el consenso, el concepto es lo que decíamos recién. Esa paciente, luego de la neoadyuvancia, después de la quimioterapia, si tiene enfermedad remanente, micrometástasis detectada luego en diferido, inclusive por inmunohistoquímica, esa paciente por el momento tiene indicación de vaciamiento axilar. Perfecto. Creo que el doctor Juan Uriburu quería hablar, pero desapareció en la pantalla. Bueno, ¿la podés ubicar? Sí, estoy. Bueno, hola Gracias. Juan, ¿cómo te va? Muchas gracias, Cristina. Gracias por permitir esto. Excelente las dos charlas, Nacho, Luisa, excelente las dos charlas. Perdón que no fui por el chat, pero como quería hacer un par de preguntas y No, comentarios, era medio largo. perfecto. A mí me toca venir el lunes, pero bueno, ya estuve el lunes pasado, estuve hoy, entonces ¿Tenés más quería preguntas? hacer un par de preguntitas. Muy interesante, sobre todo a Nacho le quería decir 3 o 4 cositas. Uno, hablaste en tu introducción de Pregunta quimioterapia, la voz, yo obviamente, no en te tumores escucho. mayores de 2 centímetros o con axila positiva. ¿Qué pasa en aquellos menores de 2 centímetros? Esto es lo que hablábamos recién, individualizar cada caso. No está en las indicaciones precisas, pero realmente sí, discutimos cada caso en particular y en algunos casos menor de 2 centímetros con la axila negativa lo hemos hecho, lo discutiremos el lunes próximo. Pero puntualmente te quería decir, Nacho, 2 cositas. Mencionaste muy bien lo que hicimos siempre para disminuir la tasa de falsos negativos, de sacar los 3 ganglios, por lo menos 3 ganglios, ¿no? Marcados. La pregunta es, el ganglio clipado, dado que bien mostraste el TAT, que redujo la tasa de falsos negativos al 2%, el ganglio clipado, solo ese, ¿no reemplazaría al requisito mínimo de 3 ganglios como para reducir la tasa de falsos negativos? Eso es una. La otra, vos clipás el ganglio, entiendo, bueno, en Estados Unidos no se usa el carbón, pero aquí sí lo usamos, mostraste bien el arco en C, cómo sacás el clip. Nosotros buscamos el arco en C, con el arco en C y clip en la mama, y a veces sí vemos que se mueve, pero a veces sacamos y sigue puesto. Es difícil sacar el ganglio clipado con el arco en C. Mi pregunta es, ¿qué contra le ves al carbón? Y por último, la número 3, no entiendo que no entraste en detalles en las cirugías post-quimioterapia neoadyuvante, si es tratamiento conservador o mastectomía. Quería escuchar tu opinión del rol de la mastectomía con preservación del complejo en estos casos. Así como dijiste muy bien en tu introducción, nosotros se nos paraban los pelos cuando se hacía quimioterapia neoadyuvante para luego hacer tratamiento conservador. Nos oponíamos a eso porque había publicaciones que decían que las recidivas eran mayores y encima eran glándulas cutáneas, eran peores las recidivas. Bueno, luego aprendimos que sí se puede. También se nos paraban los pelos en hacer una mastectomía conservando el complejo luego de quimioterapia neoadyuvante, y hoy la estamos haciendo. Un buen ejemplo sería ese que mostraste de esas micros, que uno de entrada sabe que esas micros no van a desaparecer y son en 2 o 3 o 4 cuadrantes, pero capaz que hay una respuesta clínica completa o por resonancia, y ese me parecería un muy buen caso, siempre que las micros no estén justo en el pezón o detrás del pezón, como para hacer una mastectomía preservando el complejo post-quimioterapia neoadyuvante. Perdón lo extenso. Gracias, No, muchas gracias. perfecto, gracias. Gracias, Juan. A ver, voy a ver si me acuerdo las 3 preguntas. La primera preguntaste es si sacando el clip, el ganglio clipado, podríamos prescindir de esa norma de tener que sacar 3 ganglios. Podría ser. La verdad que hoy por el momento los trabajos, el TADO, los trabajos que han mostrado que bajaron la tasa de falsos negativos es sacando 3 ganglios, ¿no? Inclusive con doble marcación y sacando 3 ganglios. Sacar solamente el ganglio clipado podría llegar a ser, pero creo que por ahí estés poniendo en riesgo de dejar algún tipo de enfermedad remanente, ¿no? A lo mejor el ganglio clipado era un ganglio con metástasis y al lado tenías otro metastásico que no lo punzaste antes. Si vos sacaste el ganglio clipado y no sacas el otro que tenga enfermedad remanente, se te está perdiendo algo, no sé. Creo que es algo que tenemos que ir viendo en los próximos años que nos enseñan, ¿no? Pero por el momento creo que no, que además del ganglio clipado hay que tratar de sacar 2 o 3 ganglios. La segunda pregunta, Juan, ya me la olvidé. ¿Cuál Juan, era? yo no me acuerdo. ¿Por qué no? ¿Qué desventajas le ves al carbón en lugar del clip, dado que No, por ahí puede ser ninguna. engorroso?
No, no veo ninguna. Yo creo que, a ver, nada, como cuando hablamos de los comienzos de la BRQ, si arpón o si clip o si... Nada, importante es marcar el ganglio y sacar el ganglio marcado. Marcalo como te resulte, me parece a mí, Acá. marcalo y sacalo como te resulte a vos y a tu equipo más práctico. Lo importante es sacar el ganglio indicado, ¿no? Nosotros con el clip y con el video que les mostré, la verdad que no sé, no tenemos dificultad, nos hicimos bastante cancheros, por usar esta palabra, perdón, pero detectamos el ganglio. Algunas veces pataleamos bastante. No sé si está Diana Montoya por ahí, pero hace poco, pobre Diana, le tocó una paciente obesa con un ganglio allá arriba, que le costó, creo que 1 hora estuvo buscando el ganglio ahí en la axila, pero lo sacó. Pero en general, si no son esos casos difíciles, no tenemos problema con con el arco en C, entrar y, como les mostré, detectar el ganglio y sacarlo. La tercera pregunta que me hacía Juan, el doctor Uriburu, era la conservación del complejo en aquellas pacientes que para reconstrucción mamaria, por supuesto, inmediata, con conservación de complejo, lo de la quimioterapia neoadyuvante. Bueno, creo que hay que ver cada caso en particular. Por el momento, Luisa, corregime si estoy diciendo algo que no es correcto, ¿no? Pero muchas veces la indicación de radioterapia post-neoadyuvancia, de quimioterapia neoadyuvante, muchas veces está indicada por la magnitud o la carga tumoral previa a la quimioterapia por el momento. Entonces, si son pacientes que tienen tumores de más de 5 centímetros y axila positiva, es muy factible que los radioterapeutas quieran irradiarla a esa paciente. Y si le hicimos una mastectomía con conservación de complejo y reconstrucción y la irradiamos, ya vamos a tener un problema muy importante, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, la parte oncológica. La duda del resultado oncológico, bueno, a ver, si antes a la paciente hicimos una resonancia magnética, vemos que hay posibilidad de respuesta patológica completa y después en la anatomía patológica nos dicen que no hay enfermedad remanente, me parece que desde el punto de vista oncológico no tendría miedo. Mi mayor preocupación sería la radioterapia del implante y las complicaciones que podemos tener ahí, pero no en cuanto a oncológico. Perfecto. Ahora van a venir las preguntas de radioterapia, pero la última pregunta... Quiero hacer Sí, al sí, doctor una pregunta. sí, espera un minutito, Luisa. La última pregunta que te voy a hacer a vos, Nacho. Acá me preguntan si sirve la ecografía intraoperatoria para encontrar el clip de la axila. Bueno, nosotros no lo hemos probado, pero a ver, me parece que es un poquito más difícil, ¿no? Estamos hablando de una incisión pequeñita para un gran centinela, donde tenemos que meter el transductor ahí adentro, difícil. No es como en la mama, que uno hace una ecografía dentro de la mama, donde tiene una incisión más grande, más Sí. prolija, más... Acá en la axila es un hueco más profundo. Puede llegar a hacerse, puede llegar a servirnos, pero no lo sé, nunca lo hice. Se me ocurre que es un poquito más difícil que el arco en sí, que como le mostré, que es bastante más fácil. Perfecto. Ahora vienen las preguntas para radioterapia. Luisa, Sí, ¿se escucha? sí. Sí. Bueno, Nacho, yo te quiero hacer una pregunta. En pacientes que son ganglio positivo y se negativizan, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer. ¿Ustedes lo individualizan para cada paciente o tienen una conducta única? No, nosotros en el momento de esas pacientes que previo a la quimioterapia eran N1, clínicamente N1, y que después negativizan, porque vemos que claramente en la clínica y por imágenes negativizaron, le hacemos una biopsia de ganglio centinela con este protocolo que le mostraba, doble marcación, sacar 3 ganglios, sacar el clip, inmunohistoquímica, cualquier remanente tumoral, es indicación de algo más. Si esa paciente no tiene metástasis en la axila, si limpió la axila, no hacemos un vaciamiento axilar, pero le irradiamos, esperando el B51 como vos tal cual dijiste. Si hay remanente tumoral en la axila, por el momento, en general, esas pacientes la operamos, es un vaciamiento a la espera de la Alliance. Perfecto. Bien. Luisa, acá me están preguntando si vos viste que con la neoadyuvancia disminuyen los campos de radioterapia. No, los conceptos son los mismos. Una axila operada no tiene que irradiarse, porque lo único que hacemos es sumar tratamientos y aumentar las complicaciones. Pero sí hay
factores de riesgo de enfermedad microscópica residual. Por eso mostré los casos. Está el tercer nivel, está la fosa, en algunos casos la cadena mamaria interna. El hecho de no irradiar la axila no es decir no se hace radioterapia postmastectomía. Es algo muy personalizado para cada caso. No sé si esa es la Sí, pregunta. perfecto. Otra pregunta, ¿qué opinas de la radioterapia pre-neoadyuvancia, mejor dicho, prequirúrgica? Bueno, Hacer, eso es un tema nuevo, no tengo una opinión definitiva, pero sí hay mucha experiencia. Digamos, incluso a la invitada que tenemos para el Congreso de Mastología, ayer le escribí invitándola a hablar en un simposio de radioterapia de ese tema. Pero yo recuerdo que hace muchos años, pre-era quimioterapia como se hace ahora, los tumores localmente avanzados se irradiaban porque no se podían operar, con un índice de remisión completa de un 30 a un 50%. Entonces hay mucho entusiasmo actualmente en hacer radioterapia preoperatoria con ensayos en marcha. Me parece un tema interesante. Todavía no puedo decir nada. bien, Sé que se habló en Boston de eso y hace unos días llegó un artículo muy extenso con una revisión, pero como tenía que hablar hoy no lo pude leer. perfecto. Sí, son dos protocolos, el TOPAZ y el PRADA, pero todavía recién están ingresando ahora las pacientes. ¿Cambia el tipo de radioterapia, hipofraccionada, radioterapia convencional, posneo, o haces el mismo tipo de radioterapia? Es decir, en las pacientes con mastectomía no hay mucha evidencia, que yo creo que en el fondo sí, y no voy a hablar ahora de radiobiología, que sería lo mismo, pero no, salvo un trabajo chino, no hay trials randomizados que hayan demostrado la equivalencia del tratamiento estándar o hipofraccionado con la irradiación de las áreas ganglionares, y lo que más preocupa es el plexo braquial. Por lo cual hay mucha gente que igual los está irradiando y otros que no. Y lo que no hay experiencia, y hay dos trials, el Alliance y uno francés que se llama Fabre, que están ensayando el hipofraccionamiento en mamas reconstruidas, pero eso todavía hay que esperar los resultados. Yo mamas reconstruidas categóricamente no les hago hipofraccionamiento. Tenemos que saber con más certidumbre. Perfecto. Angie, ¿Puedo decir algo? sí, Cuando una mama viene con cirugía conservadora post-neoadyuvancia, sí le hacemos hipofraccionamiento, no hacemos la diferencia si hizo neoadyuvancia o no. bien. Pero para las áreas ganglionares, nuestro grupo por ahora no, si bien muchos sí. Bien, un par de preguntas del público. Este es para los dos disertantes. ¿Qué piensan de la morbilidad de la radioterapia de la axila comparado con el vaciamiento axilar? ¿Quiere empezar, doctor? Sí, bueno, claramente creo que Luisa lo dijo muy bien. Yo trataría por todos los medios tratar de no sumar los dos de tratamientos. Si a una paciente le hacemos un vaciamiento axilar, tratemos que sea un buen vaciamiento axilar para que los radioterapeutas no tengan que irradiar la axila. Habría que irradiar la axila si la paciente no tiene un buen vaciamiento axilar, desde el punto de vista quirúrgico no fue satisfactorio, o si nos encontramos con enfermedad muy importante en la axila que no la podemos resecar, entonces habrá que irradiar la axila. Pero si hemos hecho un correcto vaciamiento axilar, yo intentaría por todos los medios no irradiarla, porque entonces sí, la morbilidad va a ser muy importante y la calidad de vida se va a alterar mucho, y creo que es algo que tenemos que tratar de evitar. No sé, Luisa, si te parece lo mismo vos. Ahí, ahora. Estoy totalmente de acuerdo y de alguna manera hice referencia a eso. Pero uno tiene tan metido lo de no aumentar la morbilidad que impacta tanto en la calidad de vida. Pero hay situaciones, y no son pocas, que por ejemplo
13 de 15 ganglios comprometidos, invasión de la grasa, la cápsula. Igual no tomo lo tomamos, digamos, dentro de la institución, pero siempre en esos casos me contacto con el mastólogo. Pero es una decisión que a uno le cuesta porque sabe que si esa paciente de tal mal pronóstico va a vivir, puede tener esa complicación. Pero está de alguna manera terminar con la enfermedad. En esos casos que sabemos del riesgo y somos conscientes, lo hacemos. No sé qué opinas vos. No, sí, a ver, quiero también, a ver, para toda la gente que está escuchando, ¿no? Esas pacientes, como decís vos, que le hemos sacado 15 ganglios, sacar 15 años después de quimioterapia neoadyuvante es sacar Difícil. muchos ganglios, porque a veces nos pasa que hacemos un vaciamiento muy extenso y nos informan 6 ganglios, Sí. 7 ganglios, y ¿qué pasó acá? Y bueno, ganglios que el tumor se los fundió, la quimioterapia funde los ganglios y no quedan ganglios porque ya no existen más. Pero bueno, si hemos hecho un buen vaciamiento axilar de los 3 niveles en estas pacientes, nosotros pedimos que no nos irradien la axila, pero sí que nos irradien la fosa supraclavicular, sí. Seguro. Ahí no llegamos y ahí sí que nos irradien, sí. Sí, otra pregunta es, teniendo en cuenta la situación de los hospitales públicos, donde no se contaría con la técnica del gamma probe, si considera suficiente sacar 3 ganglios marcados con azul, más el marcado con carbón en ese caso, o directamente harían vaciamiento axilar. Bueno, creo que para mí la pregunta, nada, un poco acá es donde uno empieza a entender un poco la discusión, ¿no? De lo que decía recién Cristina de Mónica Morrow, que ellos no ponen clip, lo que mismo que Viviana Galimberti en el IEO. Bueno, estamos hablando del Memorial, del IEO, donde tienen todo para hacer todo y con una experiencia de miles de casos. Pero en nuestra realidad, de muchos hospitales en los cuales, por ejemplo, no hay un Gamma Pro, hay que tratar de extremar todos los cuidados para que no se nos escapen ganglios positivos dejados en la mama, ¿no? Entonces, bueno, no tienen Gamma Pro, bueno, hagan una muy buena biopsia de ganglios interna con colorante vital, y ahí yo trataría de hacer en los 5 minutos, ¿se acuerdan? Los 5 minutos de masaje de Armando Giuliano, bueno, los 5 minutos de masaje de Armando Giuliano, tratar de sacar el ganglio con el clip, que sean los 3 ganglios, hacer un buen estudio intraoperatorio de los ganglios. Trataría de extremar los cuidados, ¿no? Pero... Sí, la última pregunta para la doctora es, ¿cuánto tiempo se puede esperar para iniciar la radioterapia? Después de la neoadyuvancia. La cirugía, exacto. La verdad que no hay un límite de tiempo. Todos estos tratamientos, cuanto antes mejor. Nosotros evaluamos, en general tiene una cirugía de por medio, así que viene bastante más tarde. Evaluamos cómo está desde el punto de vista quirúrgico, cómo está la herida, si tuvo alguna complicación, aunque esté resuelta, y el estado general de la paciente. No esperamos un tiempo específicamente muy determinado. ¿Y hay un máximo hasta donde se pueda empezar? Pero este máximo en esta situación que la paciente ya hizo quimio, ya se operó, no sé por qué tendría que haber un A veces máximo. pasa que en los hospitales Bueno, en terminan los perdiendo. hospitales pasan cosas. Yo pienso que 2, 3 meses. A veces la verdad que los pacientes vienen muy golpeados por su situación económica. Si tardan un poquito más, no digo 1 año ni 8 meses. Yo voy a decir algo que es muy personal. Yo creo que aunque sea un poquito tarde, prefiero irradiarla que decir, no, total espero y cuando recurre. No, es ahora. Bien, bueno, muchísimas gracias para los 2 expositores. La verdad que dos charlas magníficas que las hemos disfrutado muchísimo. Fíjense que son las 9:20 y todavía hay 230 personas escuchándolos. Empezamos por 300, pero siempre en las preguntas se van. Bueno, el lunes que viene es el último día. Y va a estar re interesante, como hoy va a hablar la doctora Castiglioni acerca de la anatomía patológica, a ver cómo hay que estudiar la pieza
después de la neoadyuvancia, y la doctora Silvia Augusto va a hablar del tratamiento adyuvante después de la cirugía. Y finalmente vamos a tener a los jefes de distintas unidades de mastología y les vamos a preguntar qué es lo que realmente ellos hacen en cada una de las unidades, desde el diagnóstico, el tratamiento adyuvante, neoadyuvante, qué tipo de cirugía, qué pasa con el ganglio, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Luisa, gracias Nacho, y nos vemos el lunes si Dios quiere. Hasta luego. Chao, Cristina. Para todos Chao los que están a todos. preocupados porque no se Gracias. pudieron anotar en el link las clases anteriores, no se preocupen. Aquellos que completan el formulario va a ser más rápido poder hacerles el certificado, que lo vamos a enviar por mail cuando termine el curso. Queda registrado, pero es un poco más laborioso buscar quiénes se conectaron al Zoom, así que si pueden completar, más rápido lo obtendrán, pero no se preocupen si no lo completaron las clases anteriores.